Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a esta nueva clase de termodinámica. En esta ocasión hablaremos de las propiedades de las sustancias puras. Mi nombre es Gabriel Fernando García Sánchez, espero que les sirva, espero que les guste mucho esta clase. Aquí observamos el contenido de esta presentación. Iniciaremos definiendo lo que es una sustancia pura, después hablaremos del calor latente y finalizaremos explicando cómo es el cambio de fase de este tipo de sustancias. Entonces, sin más preámbulos, aquí empezamos con la definición de sustancia pura. Una sustancia pura es una sustancia con composición fija en cualquier parte. Puede estar conformada ya sea por un solo elemento o compuesto químico o por una mezcla homogénea de varios elementos o compuestos químicos. Aquí esta parte es muy importante, tiene que ser una mezcla homogénea, es decir, que si tomamos una parte de la sustancia y vemos su composición, ella va a tener la misma composición del resto de la sustancia. Es decir, como ya lo habíamos mencionado, tiene una composición fija en cualquier parte. También es importante mencionar que una mezcla de dos fases de una sustancia pura, fases sólido, líquido o gas, sigue siendo una sustancia pura. Por ejemplo, analicemos las siguientes sustancias. Si tenemos un recipiente con nitrógeno, N2, tenemos un solo elemento, es decir, tenemos una sustancia pura. Por su parte, el aire es una mezcla homogénea de varios gases, entonces continúa siendo una sustancia pura. Si consideramos una mezcla de agua y aceite, allí no tendremos una sustancia pura porque el agua y el aceite no se mezclan bien. Tendremos una mezcla que no es homogénea, por lo tanto, aquí no tenemos una sustancia pura. Y si lo que tenemos es agua, que está una parte como vapor y otra parte como líquido, allí sí tenemos una sustancia pura, porque el agua es una sustancia pura. Simplemente se encuentra en dos fases diferentes, como gas y como líquido. Por lo tanto, también se puede considerar como una sustancia pura. En termodinámica, cuando hablamos de sólido, líquido y gaseoso, nos estamos refiriendo a las fases de la sustancia. Para poder definir lo que es calor latente, vamos a ver qué es lo que ocurre aquí a nivel molecular. Cuando tenemos una sustancia como sólido, vemos que hay pequeñas distancias intermoleculares y grandes fuerzas de atracción entre las moléculas. Mientras que cuando se encuentra como líquido, vamos a encontrar un espaciamiento intermolecular similar, pero unas fuerzas intermoleculares menores. Por eso es que los líquidos pueden fluir, pueden moverse más libremente, porque no tienen una fuerza tan grande intermolecular. Por su parte, si encontramos la sustancia como gas, vamos a ver que hay unas grandes distancias intermoleculares, pero unas pequeñas fuerzas de atracción entre ellas. Por eso es que los gases pueden ocupar el volumen del recipiente que los contiene, porque no hay una gran fuerza intermolecular, entonces las moléculas pueden moverse libremente y ocupar ese espacio del recipiente. Con esto podemos concluir que la energía de las moléculas en fase gaseosa es mayor a la energía de las moléculas en fase líquida, y esta a su vez es mayor que la energía que tienen las moléculas cuando la sustancia se encuentra como sólido. Por eso es que en el gas se pueden vencer las fuerzas intermoleculares y se pueden mover más libremente las moléculas. Y en líquido se puede mover más libremente que en sólido. Y es por eso que cuando tenemos una sustancia como sólido y la queremos llevar a líquido, tenemos que darle energía. Una sustancia, para pasar de sólido a líquido, debe absorber energía, como cuando tenemos un hielo. El hielo con el calor se transforma en líquido, es decir, absorbe esa energía y se transforma en líquido. Lo mismo ocurre si tenemos una sustancia en fase líquida y queremos transformarla a fase gaseosa. Por ejemplo, si tenemos una olla de agua, la ponemos al fuego, le damos calor y con ese calor vemos que se transforma el líquido en vapor. Porque al darle energía al líquido, se transforma en gas. Pues bien, ocurre lo mismo en el sentido inverso. Cuando pasamos de gas a líquido, ahora lo que ocurre es una liberación de energía.
Cuando pasa de líquido a gas, absorbe energía, de gas a líquido, libera energía. Y lo mismo ocurre cuando se pasa de líquido a sólido. También allí se presenta una liberación de energía. Pues bien, el calor latente es esa cantidad de energía que se requiere para el cambio de fase. Es la cantidad de energía absorbida o liberada durante el proceso de cambio de fase. Podemos hablar de calor latente de fusión, que es la cantidad de energía absorbida durante la fusión, es decir, durante el paso de sólido a líquido, y este es equivalente a la energía liberada durante la congelación, durante el paso de líquido a sólido. También podemos hablar de calor latente de evaporación, que es la energía absorbida durante la evaporación, el paso de líquido a gas, y es equivalente esto a la energía liberada durante la condensación. Ya sabiendo esto, vamos a ver cómo es el cambio de fase de una sustancia pura. Para ello, consideremos una cantidad de agua que se encuentra en un dispositivo cilindro-émbolo. Supongamos que esa agua está a una atmósfera de presión y tiene una temperatura inferior a 100 grados Celsius. Nosotros sabemos que a esa presión, una presión de una atmósfera, que es la presión que se encuentra al nivel del mar, va a haber un cambio de fase para el agua cuando se alcancen los 100 grados Celsius o grados centígrados. Entonces, en este caso, tendremos esa cantidad de agua como líquido. Vamos a llamar a esa condición en la cual se encuentra líquido comprimido y vamos a simbolizarlo con el número 1. Ahora empezamos a darle calor a esa agua que está en ese dispositivo y ella empieza a aumentar su temperatura hasta que llega a los 100 grados centígrados. En ese punto todavía está completamente como líquido, pero está a punto de empezar a transformarse en vapor. A ese estado donde se alcanzó la temperatura en la cual cambia de fase, pero aún no ha empezado el cambio de fase, la vamos a llamar líquido saturado. Si seguimos dándole calor a esa agua, vamos a ver que todo el líquido empieza a transformarse en vapor. El líquido, la fase líquida, se transforma en fase gaseosa y la temperatura permanece constante, porque todo el calor que le estoy dando, toda la energía que le estoy dando a esa agua, se va a invertir en transformar el líquido en vapor. Ya no se va a invertir en aumentar la temperatura. A esas condiciones, o a esa sustancia, cuando está en esas condiciones y se encuentra una parte en líquido y otra como gas, vamos a denominarla mezcla saturada líquido-vapor o vapor húmedo. Si esto continúa, si seguimos dándole calor, va a llegar el punto en que todo el líquido se haya transformado ya en vapor. Pero todavía no ha empezado a subir su temperatura, todavía se encuentra a la temperatura de 100 grados centígrados, a la temperatura en la cual cambia de fase. A ese estado donde todavía se conserva la temperatura de cambio de fase, pero ya todo el líquido se transforma en vapor, vamos a llamarlo vapor saturado. Y finalmente, si seguimos dándole calor a esa cantidad de agua, vamos a ver que ahora sí la temperatura empieza a aumentar. Ya se transformó todo el líquido en vapor. Ahora el calor que le demos se va a utilizar en aumentar la temperatura de esa agua. A eso vamos a llamarlo vapor sobrecalentado. También vemos que ha aumentado el volumen. A medida que van pasando estas etapas, va aumentando el volumen que ocupa esa masa de agua que estoy analizando. Pues si llevo esto a un diagrama temperatura contra volumen o temperatura contra volumen específico, voy a ver algo como lo que estoy viendo en la diapositiva. Tengo un aumento en la temperatura y un leve aumento en el volumen específico, lo que llamo líquido comprimido. Llega al estado de líquido saturado, donde está todo el líquido ya con la temperatura en la cual cambia de fase, pero no ha empezado a cambiar de fase. Luego encontramos a la sustancia como mezcla de líquido y vapor,
mezcla saturada, líquido vapor, llegará como vapor saturado y finalmente vapor sobrecalentado, donde ya empieza a aumentar su temperatura. Esta línea es para un aumento de temperatura a presión constante. Eso que vimos es para el agua con una presión de una atmósfera. A una atmósfera el agua cambia de fase a 100 grados centígrados. Pero si realizamos el proceso a una presión diferente, vamos a encontrar que la temperatura de cambio de fase también es diferente. Por ejemplo, aquí tenemos una tabla, vemos que a una atmósfera que es 101,325 kilopascales, la temperatura de cambio de fase es 100 grados centígrados. Pero si realizáramos el proceso a 476,2 kilopascales, vamos a tener que la temperatura de cambio de fase ahora va a ser 150 grados centígrados. Y si lleváramos a cabo el proceso a una presión ya mayor de 1555 kilopascales, vamos a encontrar que la temperatura de cambio de fase va a ser 200 grados centígrados. Y así, con cada presión vamos a tener una temperatura diferente de cambio de fase. A esto lo llamamos temperatura de saturación. Es decir, la temperatura de saturación es la temperatura a la cual una sustancia cambia de fase a una presión determinada. Si graficamos de nuevo ese cambio para diferentes presiones, vamos a ver un diagrama como el que vemos en la diapositiva. En esta línea de aquí abajo vemos una presión similar a una atmósfera y vemos cómo va cambiando de fase. Vemos un gran espacio, una gran región de mezcla saturada líquido vapor, que es cuando permanece la temperatura constante pero va cambiando de fase. Pero a medida que realizamos el proceso a una presión mayor, vamos viendo que esa región se va volviendo más pequeña, hasta que ya es solamente un punto. Pues a ese punto lo llamamos punto crítico. Es decir, el punto crítico es un punto en el que los estados líquido saturado y vapor saturado son el mismo. Esta es una característica de cada sustancia. A la temperatura, la presión y el volumen específico del punto crítico lo llamamos temperatura crítica, presión crítica y volumen específico crítico. Estos valores se encuentran tabulados en la parte final de los libros de termodinámica. Por ejemplo, para el agua, que es una sustancia que vamos a utilizar bastante, tenemos un punto crítico de 373,95 grados centígrados como temperatura crítica, 22,06 megapascales como presión crítica y 0,003106 metros cúbicos sobre kilogramo como volumen específico crítico. Si unimos todos los estados de líquido saturado y todos los estados de vapor saturado, vamos a obtener un diagrama como este. Este es el diagrama temperatura, volumen específico de las sustancias puras. ¿Y esto para qué me sirve? Pues si conozco la temperatura y el volumen específico de una sustancia y vengo a la gráfica y encuentro que ese punto está dentro de este domo que se ha formado al unir los diferentes estados líquido saturado y vapor saturado, sé que esa sustancia a esas condiciones la voy a encontrar como mezcla saturada, una parte líquida y una parte gaseosa. Si lo encuentro por este lado, significa que esa sustancia va a estar como líquido comprimido, y si lo encuentro por este lado, voy a encontrar esa sustancia como vapor sobrecalentado. Esos son diagramas que son también característicos de cada sustancia y me permiten saber en qué fase la voy a encontrar a unas determinadas propiedades. Podemos realizar el proceso similar, pero a temperatura constante y variando la presión. De nuevo, realizo todo el paso por líquido comprimido, mezcla saturada, líquido vapor, vapor sobrecalentado. En este caso, las líneas de temperatura constante serán como la línea punteada que estoy viendo en la diapositiva. Empezará alta e irá bajando. Y también encontraré el punto crítico, la zona de líquido comprimido, de mezcla saturada, de vapor sobrecalentado y las líneas del domo que me indican los estados de vapor saturado y líquido saturado.
Aquí puede observar también que hay una presión que permanece constante cuando se está realizando el proceso de cambio del líquido a vapor. A esa presión la conozco como presión de saturación. Es la presión a la cual una sustancia pura cambia de fase a una temperatura determinada. Entonces, si tengo un proceso de cambio de fase, la temperatura a la cual cambia a una presión determinada la llamo temperatura de saturación, y a la presión a la cual está cambiando de fase a una temperatura determinada la denomino presión de saturación. Son dos valores muy importantes para tener en cuenta en esta parte. Estos diagramas los puedo extender para incluir la fase sólida. Aquí tendremos dos tipos de diagrama, uno para las sustancias que no se expanden al congelarse y otra para las sustancias que se expanden al congelarse, como el agua. Esta es la de las sustancias que no se expanden al congelarse. La otra es ligeramente diferente, pero se parece mucho. Aquí voy a mostrarles este diagrama solamente como ejemplo. Los invito a que consulten en los libros de termodinámica el otro diagrama y vean cuáles son los cambios. Pues bien, aquí tenemos en esta parte central lo que ya hemos visto, el domo, con la región de líquido comprimido, de mezcla saturada, líquido vapor, la zona de vapor. Y ya en la parte externa vemos las zonas en las que encontramos al sólido y al líquido en el equilibrio. También en la parte donde encontramos la sustancia solo como sólido. Y en la parte inferior, la región en la cual encontramos la sustancia como una mezcla de sólido y vapor. Y vemos algo bien interesante, que es una línea que se llama línea triple. Pues bien, esta línea me indica las condiciones a las cuales voy a encontrar la sustancia en las tres fases. Voy a encontrar la sustancia como líquido, como sólido y como gas al tiempo. Es a la línea a que se conoce como línea triple. También puedo graficar estos cambios de fase en un diagrama presión contra temperatura. Será un diagrama como el que estamos viendo en la diapositiva. Si la sustancia se expande al congelarse, la veremos como la línea punteada, y si la sustancia no se expande al congelarse, la veremos como la línea que no está punteada, la línea de fusión, es decir, la línea donde se encuentra la sustancia como una mezcla entre líquido y sólido. En la línea de sublimación encontraremos a la sustancia como una mezcla de vapor y sólido, y en la vaporización como una mezcla de líquido y vapor. También observamos el punto crítico y vemos el punto triple. Ese punto triple es la misma línea triple, solo que en este diagrama se ve como un punto. Por eso, a ese estado lo conocemos como punto triple. Son las condiciones en las cuales las tres fases coexisten en el equilibrio. La verdad, es una serie de estados, es una línea, como lo veíamos en la anterior diapositiva, pero se llama punto porque en este diagrama temperatura-presión la vemos como un punto. Es decir, tenemos unas determinadas propiedades, una determinada presión y temperatura, a las cuales encontraremos a la sustancia coexistiendo con las tres fases: sólido, líquido y gas. Para el agua encontraremos el punto triple con una temperatura de 0,01 grados centígrados y una presión de 0,6117 kilopascales. Aquí hay algunas referencias. Si quieren investigar más, si quieren aprender más sobre el tema, les recomiendo estos libros: La termodinámica de Sengen, La termodinámica de Van Weylen. Estos diagramas que vimos también se pueden realizar de manera tridimensional, es decir, poniendo en un eje la temperatura, en otro la presión y en otro el volumen, y se ve de una manera más general cómo son estos cambios de fase. Los invito a que consulten esos diagramas en el libro. Y muchísimas gracias por su atención. Espero que les haya servido, espero que les haya gustado. Si les gustó, no olviden darle like, suscríbanse para subir más videos. Espero que tengan un muy buen día. Hasta pronto.